¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Te voy a dejar esta clase en vivo, este resumen de la clase en vivo, ya que tuvimos por ahí un problemita al momento del guardado. Espero que hayas disfrutado mucho la clase en vivo. Te pido una disculpa, son cosas aquí de fallas técnicas, no se pudo guardar, pero te voy a dejar un breve resumen de la clase, de lo que platicamos un poquito. Vamos a cortar demasiado la explicación de cómo actúa el sistema de conducción y te voy a dejar este resumen y lo vamos comentando, ¿ok? Entonces, dame chance, déjame. Vamos a compartir pantalla para que puedas visualizar el resumen. Ya tienes una clase grabada con la explicación meramente conceptual. Ahora quiero que veamos esto. Este sistema de conducción cardíaca tiene 5 características fundamentales que vamos a verlas antes de entrar en materia. La primera es la conductibilidad, que es una célula estimulada es capaz de transmitir el impulso a la célula vecina. Luego la excitabilidad, que es la capacidad de reacción frente a un estímulo exterior. La refractariedad, que es el periodo en el que el músculo no responde a nuevos estímulos. La contractilidad, que es la capacidad de acortamiento de la célula muscular por la despolarización, y el automatismo, que es la capacidad de generar estímulos autónomos. Estas son las 5 características principales. Bien, ahora sí, con ayuda de esta ilustración, vamos a ir viendo las diferentes partes que componen el sistema de conducción eléctrica del corazón. También nos vamos a ayudar de este trazado electrocardiográfico básico y vamos a intentar ir asociando las diferentes partes del sistema de conducción eléctrica del corazón con lo que sería un trazado básico de electrocardiografía. La primera parte que vamos a ver es el nodo sinusal, también llamado sino auricular o de Keith-Flack. El nodo sinusal es una estructura subepicárdica. Ay, una disculpita ahí, se nos metió comercial. Denme un segundito. 3, 2, 1, listo. ¿Vale? Sería una masa ovalada, esta masa que vemos aquí, una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y aproximadamente medio centímetro de ancho. Tiene forma de uso y se sitúa entre la vena cava superior y la aurícula derecha. La vena cava superior, que sería esta estructura aquí por donde entra la sangre, a la aurícula derecha, que sería esta primera cavidad del corazón, de la que hablamos con más detalle en el anterior vídeo que les comentaba antes. La principal característica del nodo sinusal es el automatismo de sus células, que generan una estimulación eléctrica a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, a 100 impulsos por minuto. Este nodo inicia el estímulo eléctrico y controla el ritmo cardíaco, por lo que podríamos decir que es el marcapasos natural del corazón. Si nuestro cuerpo demanda más sangre, sea por actividad física, por nervios, por la condición que sea, va a ser el nodo sinusal el que aumente o el que disminuya la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando estamos durmiendo o estamos en reposo. Después del nodo sinusal tendríamos los tractos de conducción internodales. Por un lado tendríamos este de aquí, que es el fascículo de Bachmann. Es un haz que sale del tracto internodal anterior y pasa entre la vena cava superior y la aorta ascendente. Este fascículo de Bachmann es la principal vía de activación de la aurícula izquierda. Y por otro lado tendríamos estos 3 tractos de conducción internodales, que son los específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal, este que veíamos aquí, hasta el nodo auriculoventricular, que es el que vamos a ver después. Estos tractos son 3. Tendríamos el anterior o de Bachmann, el tracto medio de Wenckebach y el tracto posterior o de Torel. Aquí podemos hablar de esta primera onda del electrocardiograma, que sería la onda P. La onda P es la primera onda del ciclo cardíaco y representa la despolarización de las aurículas. Está compuesta por una superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. La parte inicial se corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la parte final a la de la aurícula izquierda. Si hay crecimientos auriculares, es decir, si esta aurícula está aumentada de tamaño por la condición que sea, la onda P puede aumentar tanto en altura como en duración. Y esta onda P puede estar ausente en algunas patologías como la fibrilación auricular. La siguiente estructura que vemos, como ya dijimos antes, es el nodo auriculoventricular, también llamado de Ashhoft-Tawara, o a veces simplemente nos referimos a él en los textos como nodo AV.
Bueno, el nodo auriculoventricular se encuentra en la base del septo interauricular y es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. La principal función del nodo auriculoventricular es transmitir los estímulos de las aurículas, es decir, transmitir los estímulos generados en el nodo sinusal a los ventrículos, ya que en principio, en situación normal, esta sería la única conexión entre aurículas y ventrículos. El nodo auriculoventricular también tiene otras funciones importantes como retrasar el impulso cardíaco, separando la sístole auricular de la ventricular. También limita la cantidad de estímulos que llegan a los ventrículos y evita que arritmias auriculares, por ejemplo la fibrilación auricular, puedan transmitirse en su totalidad, provocando arritmias ventriculares graves y potencialmente fatales. Aquí en este caso podemos hablar del segmento PR en el electrocardiograma. Es la línea que une el final de la onda P con el inicio del complejo QRS. Y este segmento PR representa el retraso fisiológico que dijimos que sufre el estímulo al pasar por el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular retrasa de forma fisiológica el impulso eléctrico. Ok, acabamos de ver un poco la explicación de lo que comentábamos hace algunas clases sobre la importancia de cómo es que funciona el corazón, de los sistemas de autoexcitación, de contracción muscular, y todo esto es súper importante, ¿no? A nivel clínico, cualquier médico debe de saber cómo funciona, pero pregunta de clase en vivo, ¿para qué me sirve a mí como licenciado en psicología conocer cómo funciona el corazón? Llegábamos a hacer unas preguntas, por ejemplo, preguntas muy básicas de realmente cuánta sangre tiene el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? Hacíamos la pregunta de, ¿han llegado a ver que en algunos casos la gente se muere, o en el caso de los trasplantes de corazón, sacan un corazón de un cuerpo y el corazón sigue moviéndose? Bueno, pues es por los sistemas de autoexcitación, es porque puede seguir trabajando a pesar de, todo esto tiene nombres médicos. Hablaron aquí un poco de las arritmias, de lo que produce cada parte del corazón, pero acá lo importante es, nosotros decíamos, ¿para qué creen que sirve la sangre? ¿O cuál es la función principal de la sangre? ¿Por qué no podemos tener más de tres? Bueno, dependiendo de la etapa de crecimiento, de desarrollo, ¿por qué no podemos tener más de 6 litros de sangre, ¿no? Y decían por ahí que el corazón, o más bien nuestro cuerpo, no está preparado para tanta sangre, y esto es porque el cuerpo es una máquina tan perfecta y es tan, más allá de perfecta, es tan, pero tan fina, que solamente transporta lo absolutamente necesario. En el caso de la sangre, más que un líquido, más que un fluido, más que plasma, eh, pues la transportación de oxígeno, de nutrientes, de proteínas, de absolutamente todos los requerimientos del cuerpo humano pasan por ahí, ¿no? Entonces, es como en los carros, tiene que haber una parte encargada de decir hasta aquí y continuamos con lo demás, hasta aquí y cuidamos con los demás. Por ahí hacemos un ejemplo de cuando pasan, y no se va a ver tan bien como en la clase en vivo, una disculpita, de los sistemas de conducción en caso de alteración, que por ahí de repente trabajan así. Y en caso de alteración por cualquier falla en esta parte de los ventrículos, de los nódulos, de las válvulas, pues todo se altera, ¿no? Se altera el fluido, el tránsito natural o la función principal de nuestro cuerpo. Y esto produce cambios conductuales, ¿sí? La ventaja o la desventaja es que, primero que nada, el corazón se convierte en el centro del sistema articulatorio, ¿no? Del sistema circulatorio, perdón. Y entonces cuando tenemos un órgano tan importante como el corazón, capaz de hacer todo lo que ya acabamos de ver, eh,
esta red de vasos sanguíneos, de arterias, de venas, de capilares, de absolutamente todo lo encargado de transportar la sangre hacia todas las partes del cuerpo, pues empiezan a tener ahí una disfuncionalidad que puede desencadenar en situaciones de alto impacto o de alto riesgo, porque estamos hablando que es eh, quien lleva la presión para que todo fluya, eso es una. La otra, quien es, bueno, el sistema y el corazón, quienes son los encargados de literalmente, o sea, además de darles la presión adecuada, de contener la presión adecuada y de poder crecer, desarrollarnos interna y externamente, ¿no? Por la cantidad de nutrientes que se transportan alrededor de la sangre. Ahora, si tomamos esto como punto de partida y a eso le sumamos cualquier alteración o afectación del medio interno, pues es normal que los seres humanos presentemos esta tendencia a reaccionar más que a accionar, porque ¿quién nos enseña a utilizar nuestro sistema articulatorio? ¿Quién nos enseña a controlar, a regular nuestro sistema circulatorio? Realmente en México no existe una cultura de la prevención y ahí, exactamente aquí en este punto, hacíamos énfasis en cómo la psicología, pues desde sus inicios, siempre se ha estudiado desde el post, ¿sí? Desde el después, desde primero tener que fallecer las personas o primero tener que hacer los experimentos para poder ver qué reacciones ocurren. Sin embargo, la parte de la cultura de la prevención psicológica, más allá del cuidado de las emociones que está muy presente y muy latente en la psicología mexicana, por las características de la población actual, pues no es que no se haya más bien, no es que se haya descuidado, sino considero yo desde mi punto de vista, sí, es muy redundante, pero quiero que lo vean así. Considero que no se ha explotado como debe de ser. ¿Por qué? Porque tú llegas a un médico y de repente pues, la saturación de oxígeno, de repente el nivel de tensión arterial, de repente, este, pues ahí algunas pruebas de reflejo, algunas estatura, talla, peso, y todo esto, todos estos valores regulares, toda esta parte de los procesos que funcionan a valores homeostáticos, pues es súper interesante saber que cambian por cualquier cosa, por situaciones emocionales, por una falta de hidratación, por desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desde ahí, desde ese punto de partida, podemos tener como psicólogos una referencia sobre cómo podemos actuar, ¿sale? En materia de teoría, podríamos hablar, por ejemplo, de la teoría de Abraham Maslow, en donde esas necesidades fisiológicas aún no se han cubierto. Entonces, si queremos trabajar desde esa conceptualización psicológica, pues nos va a costar un poquito de trabajo saber por dónde entrarle, porque literalmente no sabemos ni cómo se encuentra el estado físico de la persona con la que vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, al final de la clase hacíamos mención que hay que aprendernos los valores de la presión, de la glucosa, a los valores de la oxigenación y que realmente como cualquier médico que antes de atenderte quiere saber cómo se encuentra de manera equilibrada tu cuerpo, pues también los psicólogos podríamos hacer esa parte, ¿no? Esa parte de, a ver, a cuánto estás, a cuánto funciona, más o menos. Porque si de entrada, o sea, los griegos decían mente sana en cuerpo sano, pero si de entrada el cuerpo no está sano, pues la mente va a tener ahí una situación incluso de riesgo, ¿no? Echarle más aceite a un carro es ponerlo en peligro. Dejar sin aceite al carro es ponerlo en peligro. Entonces, en ese sentido, pues dejar el cuerpo sin hidratación, sin nutrientes, sin alimentos, sin oxigenación, es ponerlo en peligro y para esto no necesita ser médico, sino un psicólogo comprometido con su vocación, ¿no? Con el cuidado de la salud mental y por ende con el cuidado de la salud física. Recordemos que la psicología es también una de las áreas de la salud, una de las áreas, perdón, de la salud, y es necesario que le demos la prioridad que merece. Esto podría ser un plus de la psicología mexicana si lo empezamos a aplicar desde ahora y con eso vamos a trabajar.
Nos vemos, espero que hayas disfrutado tanto la clase como yo. Si tienes dudas o preguntas, házmelas saber a través de WhatsApp, regálame una llamadita o mándame un mensaje. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos la siguiente semana.